Imagínate conduciendo durante la madrugada en una carretera oscura, solitaria y repleta de neblina. Seguramente, con la simple ambientación ya comiences a estar sugestionado. Sin embargo, con esas condiciones, los protagonistas de esta velada no solo enfrentaron a sus miedos y sugestiones, sino que además, también a una serie de entidades que en algunos casos los dejaron marcados de por vida. ¿Estás preparado o preparada para estos relatos? Si eso es así, les pido que apaguen todas las luces, que entren en contacto con sus temores y nos escuchen, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Suscríbete. Me da mucha pena admitir esto, pero las apariciones existen y lo comprobé esa noche. Manejo un camión de fletes y mudanzas, donde de vez en cuando hago viajes foráneos. En una ocasión hice un viaje de San Luis Potosí hacia Guanajuato. Iba pasando en la madrugada por el tramo de San Felipe hacia Silao. Recuerdo que estaba lloviendo muy fuerte, por lo que bajé la velocidad. De repente, los faros de mi camión iluminaron la figura de una mujer empapada por la lluvia. Estaba esperando a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino, por lo que sin dudarlo me orillé y me ofrecí a darle un ride. Ella aceptó y mientras se sentaba en el asiento del copiloto, yo me fijé en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco muy arrugado que además estaba manchado de lodo. Su pelo se veía muy enmarañado e imaginé que ya llevaba un buen rato esperando bajo la lluvia. Yo traté de sacarle plática, preguntándole por dónde se bajaría y me dijo que ella me avisaba. Le respondí que era bastante peligroso andar a esas horas en un lugar tan apartado y solitario, pero ella no me dio ninguna respuesta. Después de unos minutos, con una voz fría y cortante, me dijo que bajara la velocidad, porque venía una curva muy cerrada. Yo acaté su consejo y cuando vi lo peligroso que pudo haber sido el no haber desacelerado, le di las gracias y ella fríamente me respondió: No me agradezcas nada. En esa curva yo fallecí hace 25 años, en una noche lluviosa como esta. Un escalofrío recorrió mi espalda y la piel se me erizó, pero cuando giré la cabeza hacia el asiento del copiloto, la mujer ya no estaba. Por un momento pensé que todo había sido consecuencia del sueño, del cansancio, pero lo inexplicable y más extraño de esta historia es que por más ilógico que parezca, el asiento del copiloto estaba empapado y repleto de lodo. Buenas noches, comunidad. Espero que en algún momento escuchen mi relato y puedan darme su opinión. Los saluda José. Yo me dediqué muchos años a ser trailero. Trabajaba en mi unidad desde los 80 y me retiré en el año 2005. Pero todos esos años siendo camionero me dejaron miles de experiencias, algunas más terroríficas que otras, pero esta que vengo a contarles fue la más trágica de todas. Recuerdo muy bien aquella noche del 95. Yo venía con mi mejor amigo, quien también era mi compañero de trabajo. Casi siempre veníamos juntos en mi tráiler, pues siempre los viajes que hacíamos eran muy largos. A veces durábamos días manejando, y él me ayudaba a manejar para que yo pudiera dormir y viceversa. Esa noche ya llevábamos 2 días de viaje y llegaríamos a nuestro destino por la mañana. Veníamos en la carretera Guadalajara-Colima. Platicábamos, y yo era el que venía manejando. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando de pronto vimos a alguien a las orillas de la carretera, quien iba caminando en la misma dirección que nosotros. Recuerdo que mi amigo se sorprendió mucho al ver a alguien a altas horas de la noche caminando en medio de la nada. No podíamos distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer, porque tenía todo el cuerpo cubierto con una manta negra. Él me preguntó que si debíamos pararnos para ofrecerle un aventón, y yo pensé que quizá eso era lo correcto, así que comencé a disminuir la velocidad, y poco a poco me fui orillando. Estábamos a muy poca distancia de lo que creíamos era una persona, y cuando nos paramos justo a su lado, mi amigo le preguntó que si no quería un aventón, pero la persona continuaba caminando, sin voltear siquiera a mirarnos. Supimos entonces que era mujer, porque por la parte de enfrente de su capa se salía su cabello, aunque no pudimos verle su rostro. Al no tener respuesta de aquella mujer, mi amigo volvió a insistir diciéndole: ¿te podemos ayudar en algo? Pero de nuevo no tuvimos respuesta
y mi amigo cometió el peor error de su vida, pues al sentirse ignorado le dijo: «Bien, friégate entonces». Pero tan pronto terminó de pronunciar aquellas palabras, la mujer giró lentamente su cabeza hacia nosotros, pero no era una mujer. Aquello era un esqueleto, una calavera sin ojos. Mi amigo pegó un grito escalofriante mientras ella lo observaba, pues su cabeza estaba completamente girada hacia él. Y yo me quedé en un estado de shock como por 10 segundos, y cuando razoné, pisé el acelerador y arranqué el camión a toda velocidad. Mi amigo seguía gritando aterrado. Yo también lo estaba, pero yo no podía ni siquiera hablar o emitir algún sonido de mi boca. Aquello fue lo más espantoso y perturbador que he visto en toda mi vida. Al amanecer, nosotros llegamos a nuestro lugar de destino. Entregamos el cargamento y nos fuimos a un hotel barato a pasar la noche y descansar un poco para reponernos de aquel susto tan grande, pues ninguno de los dos estaba tranquilo. Aún no éramos conscientes de qué era eso que habíamos visto en medio de la nada, pero pronto lo sabríamos. Mi amigo llamó a su esposa, pero no le contó nada al respecto, pues no quería preocuparla. Recuerdo que al despedirse de ella le dijo: «Ya quiero que sea mañana y que los días en carretera pasen rápido para regresar por fin a casa contigo y con mi hijo». Y después de eso, nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, muy temprano, agarramos carretera de nuevo. Ahora mi amigo venía manejando y yo estaba de copiloto. Todo marchaba de maravilla, hasta que de pronto otro camión quiso rebasar a un autobús del lado contrario y provocó el peor accidente que he sufrido en mi vida. Mi amigo, mi compañero de años de trabajo, perdió la vida al instante. Por mi parte, a mí no me pasó nada, ni al conductor del otro camión. Mi amigo fue la única víctima fatal de aquel accidente. Yo empecé a gritar por ayuda hasta que por fin llegaron 2 paramédicos y ambulancias, pero ya nada pudieron hacer. Sin embargo, en el momento en que me estaban bajando del camión y después de que monitorearon mis signos vitales, me di cuenta de lo más perturbador de esta historia, pues noté que estábamos exactamente en el mismo lugar donde hacía tan solo 2 noches se nos había aparecido aquel esqueleto. Ahí comprendí que aquello que habíamos visto era la muerte, y se había llevado a mi amigo por faltarle al respeto. Tardé muchos años en superar aquel trágico hecho en donde perdí a mi mejor amigo, pero continué siendo trailero por unos cuantos años más. Años en los que ocasionalmente veía seres deambulando por las carreteras y en medio de la madrugada, pero jamás me volví a detener y jamás volví a intentar ayudar a uno de esos seres de ultratumba. Soy chofer de autobús desde hace aproximadamente 15 años y durante ese tiempo me ha pasado casi de todo. Pero hace un año me sucedió algo que, por más que le doy vueltas, no encuentro una explicación, al menos no una lógica. Esa vez salí de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con rumbo a Querétaro. Eran aproximadamente las 10 de la noche y cuando iba llegando a San Luis Potosí, el tráfico aumentó bastante. Después de una hora de ir avanzando a vuelta de rueda, me di cuenta que había pasado un accidente muy fuerte y trágico. Pasé por un lado del vehículo accidentado. Parecía que el conductor había perdido el control y terminó impactándose con otro vehículo. En el lugar ya habían ambulancias y 2 patrullas de la Guardia Nacional, pero lo que más llamó mi atención fue que vi a una pareja con un bebé en brazos, quienes observaban todo con gran detenimiento. Esas personas tenían una expresión de angustia y tristeza en sus rostros, una expresión que nunca pude olvidar. Pensé que eran familiares de alguno de los accidentados, y sin darle más vueltas al asunto, seguí con mi camino y llegué a mi destino sin contratiempos. Al día siguiente estaba comiendo y viendo mi celular, cuando de pronto me salió una noticia sobre el accidente. La nota decía que una pareja joven y su bebé habían perdido la vida, pero lo más sorprendente fue que al ver la fotografía de la familia, me di cuenta de que era la misma que yo había visto un día antes durante el accidente. Yo soy incrédulo de lo paranormal, pero no pude encontrarle una explicación lógica a lo que vi esa noche. ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Javier y me dedico desde hace 20 años a conducir un tráiler.
Les quiero platicar de uno de los sucesos paranormales que más me ha marcado. Esto que contaré ocurrió cuando tenía 28 años y esa noche manejaba por La Rumorosa. Nunca me había pasado nada y las historias se me hacían solo novatadas. Yo iba manejando tranquilamente. De hecho, no era tan tarde, más o menos las 11 de la noche. Venía escuchando un poco de música para hacer más ameno el camino, cuando noté que a varios metros comenzó una neblina muy espesa. Reduje la velocidad porque en serio no se veía nada. Solo manejé por 10 minutos, hasta que de pronto sentí que pasé por encima de algo. Aunque la verdad no quise bajarme a verificar, pues me pareció que se trataba de un tronco y nada más. Sin embargo, con esto sí decidí reportar el clima del camino, y me dieron chance de pararme hasta que se quitara. Me orillé y prendí mis intermitentes para que los demás vehículos me vieran. Entonces puse mi alarma para dentro de 30 minutos despertarme. Cerré los ojos y me quedé profundamente dormido. Pero entonces alguien estaba tocando la puerta y me desperté exaltado preguntando que quién era. «Buenas noches, don», escuché desde afuera. Me pasé al asiento del copiloto y bajé la ventana. Era un muchacho temblando de frío. Parecía bien abrigado, pero aún así estaba temblando, y le dije que en qué podía ayudarlo. Él me respondió que solo necesitaba un poco de calor, pues había estado caminando por mucho tiempo en la carretera. La verdad, el chico me dio muy buena vibra, y no parecía un maleante, por lo que abrí la puerta de mi tráiler y lo dejé pasar. Además, su compañía me caía como anillo al dedo, pues la neblina agregaba un poco de terror en esa carretera. Se acomodó en el asiento mientras yo sacaba un vaso de agua y se lo entregaba, pero no me lo aceptó. En la plática le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Joaquín Arreola. Era un tipo increíble. Platiqué con él por más o menos 1 hora y media, y sin mentirles, su plática fue de las más divertidas que he tenido en toda mi vida. Nadie me había sacado tantas risas en tan poco tiempo. Pero cuando noté que la neblina ya se estaba dispersando, me ofrecí a llevarlo al pueblo más cercano. Sin embargo, él me dijo que no, y que seguiría caminando por su cuenta. Sin decir otra palabra, abrió la puerta y bajó del camión. Yo me quedé algo confundido y al reaccionar se me ocurrió obsequiarle una chamarra para que el frío no le afectara más. Agarré la chamarra que estaba atrás de mí y me bajé por el lado del copiloto, pero ya no lo vi. Corrí hasta atrás del tráiler porque ahí tenía que verlo. Sin embargo, él ya no estaba. Se me hizo extraño, pero pensé que se había echado a correr y por eso yo no había alcanzado a mirarlo. Sin embargo, lo que sí noté fue con lo que choqué hace unas horas atrás. Era una cruz de madera rota, o más bien, yo la había quebrado. Quise componerla, así que agarré e intenté sobreponerla, pero se cayó. Nuevamente la agarré y sin querer automáticamente la leí. Y aquella cruz de madera tenía algo escrito: «Descansa en paz, Joaquín Arreola». Al leer esto aventé la cruz por miedo y corrí hacia mi tráiler. Arranqué y aceleré lo más rápido que pude. El miedo, la adrenalina me mantuvieron alerta hasta que llegué al próximo pueblo. Me paré en una tienda de 24 horas y me pedí un café. Mientras me lo estaba preparando, la chica que me atendía me dijo que había visto a muchos traileros que llegaban espantados durante la noche, que tuve mucha suerte de no haberme encontrado con fantasmas. Y yo simplemente tragué saliva y le dije una mentira. Le dije que solo había escuchado cosas, pero nada de fantasmas. Durante varios días me quedé pensando en esto, pero a pesar del terror y del miedo que sentí, aunque suene irreal, aquel muchacho difunto que conocí fue sin duda una de las mejores personas que he conocido en mi vida, y de todo corazón le deseo que descanse en paz.